tema que nos convoca es el tema de las tipologías de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Y quisiera enfocarme en los conceptos fundamentales. ¿Qué son las tipologías? ¿Para qué sirven las tipologías? ¿Cómo se identifican esas tipologías? Y como punto de partida es importante arrancar por el concepto fundamental. ¿Qué son las tipologías? Para entender las tipologías, primero lo que hay que entender es qué es un tipo penal. Cuando ustedes van y toman en sus manos un código penal y lo abren, van a encontrar que el código penal tiene dos partes. Tiene una parte general, donde el legislador ha creado unas normas que orientan la determinación de responsabilidad penal por parte de los operadores judiciales. En esa primera parte, el legislador le dice al juez, a los fiscales, qué criterios debe utilizar para determinar si una persona debe ser llamada o no a responder penalmente. Y entonces allá nos dice qué es un delito, nos dice cuándo la conducta es antijurídica, qué es la culpabilidad, nos dice quién es autor, quién es cómplice, quién es determinador, nos dice cuáles son las formas de las penas, qué clases de penas hay, etc. Eso en la parte general del código. Pero el Código Penal tiene una segunda parte, que se llama la parte especial. En la parte especial, el legislador ha descrito cuáles son esas conductas que él considera delito. Y ustedes van a ver que cada norma del Código Penal contiene dos partes. Una primera parte en la que el legislador describe de la manera más clara y más completa posible un comportamiento, una conducta que él considera delictiva, que él considera delito. Y una segunda parte donde el legislador prevé cuál es la consecuencia que debe sufrir la persona que cometa esa conducta. Y es lo que nosotros llamamos pena. Entonces, una norma penal está integrada por el tipo penal y la pena. Y el tipo penal, repito, es la descripción de ese comportamiento que el legislador considera delito. Entonces ustedes van a ver que en la parte especial, en la segunda parte del Código Penal, vamos a encontrar una gran cantidad de tipos penales. Y esos tipos penales están clasificados sistemáticamente por el bien jurídico o por el derecho que esa conducta lesiona. Por ejemplo, vamos a tener los tipos penales contra la vida y la integridad personal, que son todas aquellas conductas que el legislador considera delitos que lesionan la vida o la integridad física de las personas. También vamos a tener tipos penales contra el patrimonio económico, que son aquellas conductas que el legislador considera delitos que lesionan el patrimonio económico de las personas. Y así vamos a tener tipos penales contra el patrimonio público, contra la administración pública, vamos a tener tipos penales contra la seguridad pública, contra la salud pública, y vamos a tener también tipos penales contra el orden económico y social. Pues bien, en ese particular tipo penal contra el orden económico y social, en ese particular capítulo de delitos contra el orden económico y social, vamos a encontrar el delito de lavado de activos y los delitos de financiación del terrorismo. Esto significa que ahí vamos a encontrar cuál es la descripción que el legislador hace del delito de lavado de activos. Y es una descripción bastante compleja. La norma dice más o menos algo así como que el que adquiera, transporte, administre, invierta, custodie, oculte bienes o activos que provengan directamente o indirectamente de una gran cantidad de delitos que están allí enlistados. Hay más o menos 60 delitos fuente de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Entonces es un delito muy complejo, la redacción es muy difícil de entender. Y ese es nuestro tipo penal de lavado de activos. Ahora bien, resulta que los tipos penales pueden ser cometidos de varias formas. Voy a poner un ejemplo un poco elemental. El delito de homicidio. Si uno va al Código Penal, encuentra el delito de homicidio descrito de una manera muy sencilla. Dice, el que matare a otro. Ahora bien,
la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué manera se puede cometer ese delito de homicidio? ¿De qué manera se puede matar a otro? ¿Cuántas formas y qué formas existen para matar a otro? Entonces, por supuesto, el abanico de posibilidades se nos amplía de una manera muy importante, porque tenemos entonces una gran variedad de formas de matar a otra persona. Está el homicidio con arma blanca, está el homicidio por arma de fuego, está un golpe con arma contundente, está el envenenamiento, es decir, hay muchas formas de cometer el delito de homicidio. De hecho, también es posible matar a otra persona por omisión. Cuando una persona respecto de la cual yo tengo la obligación de cuidarla, como por ejemplo mi hijo o un menor que está bajo mi custodia, se cae y tiene un golpe y su vida corre peligro, si yo no realizo las actividades que me corresponden para tratar de salvarle la vida, podría estar cometiendo un delito de homicidio en la modalidad de comisión por omisión. Entonces fíjense que hay muchísimas formas de cometer ese delito. Cada una de esas formas de cometer el delito es lo que se denomina la tipología. Uno podría decir que una tipología es una forma de cometer un tipo penal. Y entonces, cuando uno va a la literatura, encuentra que la descripción de la tipología es justamente eso. Es la descripción del modus operandi para la comisión de un delito. En nuestro caso, en el delito del lavado de activos, pues hay muchísimas formas de cometer el delito de lavado de activos. Hay una gran variedad de posibilidades. Tan así que los organismos encargados de hacer la inteligencia financiera, que son las unidades de inteligencia financiera, llevan a cabo compilaciones de tipologías. Y realizan esas compilaciones de tipologías para poder extraer de ahí elementos que les permitan realizar muchas cosas. Por ejemplo, para el diseño de la política pública. Por ejemplo, para desarrollar técnicas de investigación criminal en relación con esas tipologías. Por ejemplo, para entender mejor el fenómeno. Por ejemplo, para poder informársela a los oficiales de cumplimiento para que ellos puedan mejorar sus sistemas de prevención del lavado de activos. Entonces tenemos una gran variedad de funcionalidades o de finalidades que cumplen esas tipologías. Ahora bien, ¿cómo se llega a esas tipologías? Hay dos grandes formas de hacerlo. Una primera forma, que es la forma más rigurosa, más científica, que es la forma más confiable, y es a través de los estudios sistemáticos de sentencias. Los estudios sistemáticos de sentencias son esencialmente unos estudios transversales donde se recolectan todas las sentencias del fenómeno criminal que estamos estudiando, por ejemplo el lavado de activos, y a través de unas fichas de recopilación de información se comienza a extraer información acerca del modus operandi utilizado por la persona que fue declarada penalmente responsable en esa sentencia para cometer el delito por el cual lo condenaron. Entonces, se toman normalmente sentencias que ya están en firme, es decir, sentencias que ya han llegado a cosa juzgada, que fueron definidas en última instancia, y sentencias respecto de las cuales ya no procede ningún tipo de recurso, porque son sentencias que ya están en firme y respecto a las cuales hay certeza y estabilidad jurídica, de tal manera que nosotros podemos considerar que esas sentencias contienen una verdad judicial. Entonces se toman esas sentencias y se extrae de allí el modus operandi utilizado por el delincuente para cometer el delito por el cual fue condenado. Y se hace toda esa compilación, se clasifican, se organizan y se producen los estudios de compilación de tipologías. Esos son los estudios más completos, más confiables, más seguros que existen. Lamentablemente no es fácil hacerlo y no en todos los países pueden hacerse. ¿Por qué? Porque no en todos los países se producen suficientes sentencias para hacer esos estudios sistemáticos de sentencias y extraer las tipologías. En el caso colombiano sí existen y sí se han hecho. Ahora, en aquellos países en los cuales no hay suficiente material para hacer esos estudios transversales de sentencias, hay otra metodología para poder extraer las tipologías. Normalmente esta metodología es el estudio de casos que están en investigación.
Entonces lo que hace fundamentalmente la unidad de inteligencia financiera es revisar los informes que ellos han producido y que le han difundido a la Fiscalía General de la Nación o al organismo que adelanta la investigación criminal, y también van a hacer revisión física de los expedientes que contienen las investigaciones en curso a cargo de la Fiscalía General de la Nación. A partir de la revisión y del análisis de los informes producidos por la inteligencia financiera y de los expedientes de las investigaciones en curso, se extraen los modus operandi que se han encontrado que son utilizados para la comisión de esos delitos. Estos estudios tienen una desventaja, y es que no son tan confiables como los otros, porque el hecho de que haya una investigación abierta no significa que eso vaya a terminar algún día en una sentencia. Entonces es posible que yo esté extrayendo un modus operandi respecto del cual nunca jamás nadie resulte condenado, y eso pues obviamente es una falencia del sistema o de la metodología. Pero tiene una ventaja muy importante respecto de la metodología anterior, y es que le permite al organismo de inteligencia estar más actualizado respecto de las tipologías que utilizan los delincuentes. El problema es que los procesos judiciales duran muchos años, 5, 6, 8, 10 años. Entonces cuando la sentencia está en firme, significa que han pasado 10 años desde que se cometieron los hechos. Luego, los estudios de tipologías basados en análisis o evaluación sistemática de jurisprudencia tienen un rezago de muchos años respecto de las tipologías o los modus operandi que se están extrayendo. En cambio, los estudios de tipologías que se basan en investigaciones en curso tienen una brecha de tiempo más corta, y eso le permite a la inteligencia financiera detectar con mucho menos diferencia de tiempo las tipologías que se están utilizando por la delincuencia. Entonces, ahí tenemos, digamos, las dos grandes metodologías que se están utilizando para elaborar esas compilaciones de tipología por parte del grupo, por parte de las unidades de inteligencia financiera. Ahora bien, para entender un poco más cómo funciona esto de las tipologías y cómo es que se comete el lavado de activos, diferentes organismos internacionales han desarrollado lo que se denominan los modelos de fases. ¿Qué son los modelos de fases? Los modelos de fases son fundamentalmente modelos que pretenden explicar a través de un algoritmo o de un procedimiento dividido o clasificado en fases o etapas cómo hacen los delincuentes para lavar activos. Hay muchos modelos de fases. Hay modelos de fases muy sencillos y hay modelos de fases sumamente complejos. Hay un libro que se llama El blanqueo de capitales, escrito por un profesor español llamado Isidoro Blanco Cordero, en el cual él hace una revisión de literatura y encuentra gran cantidad de modelos de fases en la literatura europea y norteamericana. Ante esa gran variedad de modelos de fases, hay uno que tiene una importancia significativa. Es el modelo de fases que elaboró el Grupo de Acción Financiera Internacional para poder entender el fenómeno del lavado de activos a nivel mundial y proponer una estrategia y unas recomendaciones para combatir el fenómeno. Para quienes no están familiarizados con esta institución, el Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo multilateral que nació originalmente en el seno del G20, el grupo de las 20 naciones más industrializadas del mundo, y nació originalmente como un grupo de tareas conjuntos, como un task force, que tenía una primera misión y era realizar estudios para entender el fenómeno del lavado de activos y proponer recomendaciones para combatir el fenómeno. Ellos cumplieron el propósito de hacer varios estudios y elaborar un documento de recomendaciones. Fundamentalmente es un documento que se denomina las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de activos. Estas 40 recomendaciones del GAFI se convirtieron muy rápidamente, gracias a la adopción por parte de los países del G20, en el gran estándar o el estándar más alto en la lucha contra el lavado de activos a manera internacional, a nivel internacional. Y por supuesto, vamos a encontrar que esas 40 recomendaciones están diseñadas o están elaboradas
sobre un concepto de lavado de activos que utiliza como base para su comprensión, para su entendimiento, este modelo de fases. ¿Qué dice el Grupo de Acción Financiera Internacional acerca de la forma en la que se comete el lavado de activos? El Grupo de Acción Financiera dice, mire, el lavado de activos se puede cometer de muchas formas, hay muchas tipologías de lavado de activos, pero en general uno podría decir que un proceso de lavado de activos tiene tres grandes etapas o tres grandes momentos. Una primera fase, que es la fase de colocación. ¿En qué consiste la fase de colocación? Es un momento en el cual el delincuente advierte que tener un dinero le representa un problema. ¿Por qué? Porque tener el dinero le representa, primero, que él está expuesto al riesgo de que otros delincuentes vengan y le quiten el dinero. Está expuesto al riesgo de que lleguen las autoridades y lo encuentren con el dinero. Y si lo encuentran con el dinero, primero le van a quitar el dinero y segundo, él va a tener que explicar de dónde sacó el dinero. Y si no puede explicar de dónde sacó el dinero, pues va a tener un problema porque el dinero va a ser una evidencia de cargo en su contra. Y entonces lo podrían procesar por el delito que cometió o por otros delitos como enriquecimiento ilícito. Entonces, tener el dinero es un problema. Además, el dinero, sobre todo cuando hablamos de papel moneda, pues es un bien fungible. Los narcos colombianos, especialmente los narcos de los 80s y los 90, que gustaban tener grandes caletas, el caso por ejemplo del búnker que construyó Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, bajo tierra para tener almacenado una gran cantidad de dinero, pues se mostró muy rápidamente como algo muy ineficaz porque el papel moneda, debido a la humedad, debido al cambio de temperatura, debido a factores medioambientales, se deteriora, se pudre, se daña, es fungible. Entonces, tener dinero en efectivo, en papel moneda, es un problema para los delincuentes. Y ellos entienden que cuando reciben el dinero como producto del delito, necesitan rápidamente sacarlo de la órbita de control de las autoridades que están persiguiendo el delito cometido por él. Por eso cuando el delincuente recibe el pago por la venta de droga en las calles de Miami, lo primero que tiene que hacer es sacar el dinero de los Estados Unidos, o por lo menos ponerlo por fuera del estado de la Florida, porque las autoridades que están investigando ese delito y que lo podrían perseguir son las autoridades norteamericanas, y los delincuentes saben que por fuera del territorio de los Estados Unidos esas autoridades no tienen jurisdicción y les cuesta trabajo perseguir el delito, porque necesitan acudir a los mecanismos de asistencia y cooperación judicial internacional que normalmente no funcionan tan rápido como quisiéramos. Eso es lo que ha llevado a que los delincuentes en esta primera fase de colocación tomen el dinero y traten de ponerlo por fuera del alcance de las autoridades, normalmente llevándolo a jurisdicciones no cooperantes, es decir, a aquellos países que no cumplen apropiadamente las 40 recomendaciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Normalmente hay una tendencia a identificar las jurisdicciones no cooperantes con los paraísos fiscales. La verdad, aquí hay que hacer una diferencia, porque un paraíso fiscal es una jurisdicción con unas tasas impositivas, las tarifas impositivas son muy bajas, o en algunos casos no se pagan impuestos por tener el capital en esos países. Pero eso no significa que esas jurisdicciones sean refugio para las organizaciones criminales. Tenemos varios ejemplos, el caso de Suiza, por ejemplo, tenemos el caso del estado de Delaware en Estados Unidos, que son jurisdicciones con unos regímenes tributarios muy favorables para los inversionistas extranjeros y para las empresas locales. Pero son jurisdicciones altamente cooperantes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por el contrario, tenemos otras jurisdicciones que no son paraísos fiscales, es decir, donde las tasas impositivas son relativamente altas o son normales a lo que se puede comparar en el mercado internacional, pero tienen unos regímenes de protección del secreto bancario, tienen una flexibilidad en la apertura de cuentas anónimas, tienen unas barreras para compartir información con organismos internacionales que convierten a ese país en una jurisdicción no cooperante. El caso, por ejemplo, de Venezuela, el caso, por ejemplo, de Ecuador, y podemos mencionar otras jurisdicciones en el Caribe que también tienen esas mismas connotaciones. Entonces, aquí vamos a encontrar que
el concepto de paraíso fiscal y de jurisdicción no cooperante puede coincidir, pero no necesariamente. Es posible que haya una jurisdicción cooperante que no sea paraíso fiscal y viceversa. Entonces, en esta primera fase de colocación, lo que busca el delincuente es sacar el dinero del lugar donde cometió el delito y ponerlo por fuera del alcance de las autoridades que investigan el delito fuente. Pero hasta ahí el delito, digamos, no está impune. Ahí él tiene el dinero, tiene el recurso, pero no ha logrado de ninguna manera darle apariencia de legalidad. Y en este punto es importante entonces la segunda fase, la fase de estratificación, también llamada o conocida como fase de ocultamiento. En esta fase lo que el delincuente intenta hacer, o lo que el delincuente busca hacer, es ocultar grandes cantidades de dinero para que sean difícilmente localizables por parte de las autoridades que están investigando el delito. Y esto lo hace fundamentalmente introduciendo el dinero en el circuito económico de manera transitoria a través de un vehículo que le permita ocultar la propiedad. Por ejemplo, a través de negocios fiduciarios. Por ejemplo, a través de negocios inmobiliarios. El caso en Colombia a través del mercado inmobiliario ha sido particularmente significativo. ¿Qué hacen los delincuentes? Reciben el dinero ingresa ilegalmente a Colombia, a veces ingresa como contrabando físico de divisas, y cuando el dinero está físicamente en Colombia, lo que hacen es salir y comprar bienes inmuebles. Entonces llegan a una persona que está vendiendo su inmueble, le ofrecen comprarle el inmueble, pero normalmente la engañan, le dicen, mire, es que yo soy un comerciante de finca raíz y yo estoy comprándole su inmueble con el propósito de revenderlo. Entonces, mire, a mí no me interesa incurrir en los gastos notariales y en los gastos de registro. Entonces hagamos una cosa, yo le voy a pagar a usted el precio del inmueble, le voy a pagar el 100% del valor del inmueble, usted me entrega físicamente el inmueble, pero no vamos a hacer todavía el traspaso de la propiedad. Yo voy a poner en venta el apartamento y cuando consiga un comprador, entonces usted le transfiere la propiedad directamente a ese comprador. Es un negocio que para muchas personas resulta normal, resulta transparente, finalmente me están pagando el precio, entonces pues yo no tengo problema en esperarme y hacerle la transferencia de la propiedad en un mes o en 2 meses. Pues bueno, lo que está pasando de fondo es que esa persona le está entregando el activo al delincuente, pero en los registros de propiedad sigue apareciendo él como propietario. Entonces cuando las autoridades van al registro de propiedad, van a revisar el registro de instrumentos públicos y comienzan a buscar por nombre del delincuente o de los testaferros del delincuente o de las sociedades fachadas que utiliza el delincuente, pues no van a encontrar nada porque ese inmueble sigue apareciendo a nombre de su propietario original. Y entonces lo que logra el delincuente es transformar el dinero líquido, el papel moneda, lo transforma en un inmueble. Y un inmueble que no aparece registrado en ningún lado a nombre suyo o a nombre de sus familiares o testaferros o sociedades fachadas. Entonces, temporalmente, ese inmueble está por fuera del radar de las autoridades. Por supuesto, como ese inmueble, el delincuente puede tener 100 inmuebles más y eso le genera un gran volumen de capital oculto, ¿sí?, en un limbo en el universo jurídico. Por supuesto, en ese punto el delincuente todavía no puede disfrutar del bien. Lo único que ha logrado es sacarla de las autoridades y ocultarlo. Y entonces necesita una tercera fase, que es darle apariencia a legalidad. Y esa es la última fase del delito de lavado de activos, que conocemos como la fase de integración. En esa fase de integración lo que hace el delincuente es normalmente crear una estructura lícita o con apariencia de legalidad que ejerce realmente una actividad económica. No estamos hablando de una sociedad de fachada, no estamos hablando de una sociedad de papel, estamos hablando de una sociedad con existencia real, con existencia física, que tiene unas instalaciones, que tiene empleados, que tiene una operación. Y lo que hace fundamentalmente es coger esa estructura, ponerla a funcionar y a los dineros lícitos que produce esa estructura económica le suma, le agrega, le mezcla dinero de origen ilícito. De tal manera que si esa
esa organización, esa estructura económica genera unas utilidades, el delincuente incrementa las utilidades a través de dinero ilícito. Por supuesto, esto supone una manipulación de la contabilidad, de los soportes y los libros contables de la organización para reflejar más utilidades de las que en realidad genera. Por supuesto, cuanto más creíble sea la organización que se está utilizando para integrar y para mezclar y dar apariencia a legalidad, mucho mejor es la operación de lavado. Hay operaciones de lavado muy burdas, cuando montan un restaurante en unos lugares donde claramente no va nadie y todo el mundo pasa y el restaurante está vacío todo el tiempo, pero ese local refleja unas utilidades en estados financieros enormes y además paga unos impuestos de renta muy grandes. Entonces claramente es burdo, porque no basta sino ir a mirar allí esa operación y se da cuenta que eso no da para generar los ingresos que dicen que están generando. Pero también está el caso de los delincuentes que, por ejemplo, compran una estructura lícita funcionando que es rentable. Se acercan al empresario y se le compro su empresa funcionando, y se la compran y siguen operando, y lo que hacen es incrementarle gradualmente las utilidades hasta generar recursos lícitos. O también aquellos que compran empresas que están en proceso de disolución y liquidación, empresas quebradas que ya no son productivas, le inyectan capital, las reactivan, las ponen a funcionar y comienzan a generar ingresos. Tienen trayectoria, tienen historia, tienen un historial crediticio, tienen productos financieros contratados. Entonces eso les genera un entorno de credibilidad muy fuerte. Y aquí es donde las empresas grandes, las multinacionales, comienzan a tener riesgos, porque para que esa estructura sea creíble, estas organizaciones quieren insertarse en la cadena de abastecimiento de una buena compañía, de una buena multinacional. Si yo soy un lavador, tengo mi empresa, que es la estructura de lavado, donde yo estoy mezclando dinero lícito con ilícito para lavarlo, y logro que esa estructura se inserte en la cadena de abastecimiento de una gran corporación, de una gran multinacional, pues mi historia se hace creíble. Al final del día, el lavado de activos es eso, es construir una historia para engañar a las autoridades sobre el origen de un dinero que en realidad proviene de actividades delictivas. Al delincuente, ¿qué le importa? Al delincuente lo que le interesa es tener soportes documentales, contratos, facturas, recibos, todo lo que él pueda demostrar, que le permita demostrarle a las autoridades que cuando la fiscalía le pregunte de dónde salió ese dinero, él tenga suficientes elementos de prueba para convencer y engañar a la fiscalía respecto del origen lícito. Por eso es que vincular una empresa como proveedora que tenga vinculaciones con actividades ilegales puede estar llevando a que usted introduzca en su cadena de abastecimiento una unidad económica que está destinada a lavar activos, y usted de alguna manera termina facilitando esa actividad al margen de la ley. Entonces fíjense las tres grandes etapas del modelo de fases del Gafi: colocación, estratificación, ocultamiento, y la fase de integración, mezcla o lavado propiamente dicho. Ahora bien, ¿qué función tiene o qué función cumple? ¿Para qué sirven las tipologías? Hay varias utilidades. Las tipologías pueden servir para muchas cosas, pero quiero centrarme en las tres finalidades más importantes que tienen. La primera es el tema de la investigación criminal para hacer la política pública, pero a nosotros en el mundo corporativo, en el mundo de los programas de cumplimiento y de los sistemas de gestión de riesgo, nos sirven fundamentalmente para mejorar nuestra evaluación de riesgo, para optimizar nuestros sistemas de cumplimiento. Entonces fíjense lo siguiente: muchas compañías tienen la obligación de adoptar sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo que llamamos los programas de cumplimiento antilavado, o los sistemas de prevención de lavado de activos, o los sistemas de gestión de riesgo de lavado de activos, como ustedes lo quieran llamar. Esos sistemas, de acuerdo con los estándares internacionales, deben ser diseñados, desarrollados e implementados con enfoque basado en el riesgo. Esto significa que las empresas tienen que identificar, tienen que medir y tienen que mitigar el riesgo de lavado de activos. En esta primera fase, que es la fase de identificación del riesgo, lo que tienen que hacer las organizaciones es hacer una evaluación de riesgo por procesos.
Las normas estándar internacionales en materia de gestión de riesgos, en el componente de evaluación de riesgo y identificación del riesgo, recomiendan que la evaluación sea por procesos. Eso, por ejemplo, lo podemos encontrar en la norma estándar ISO 31000, que es una norma estándar para la gestión de riesgos. Entonces, se supone que las organizaciones tienen que evaluar cada uno de sus procesos y en cada uno de esos procesos se tienen que identificar eventos de riesgos. Ojo, ¿qué es un evento de riesgo? Un evento de riesgo es una situación hipotética que podría presentarse en ese proceso y que podría llevar a la materialización del riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. Es decir, una circunstancia, un suceso, un acontecimiento que hipotéticamente podría darse en ese proceso y que podría llevar a que la compañía, la organización, se viera involucrada como parte de una operación de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, claro, cuando se hace una evaluación de riesgo, y esto lo veo yo como consultor con mucha frecuencia, lo que uno encuentra, lo que uno identifica es que el oficial de cumplimiento diseña la metodología, el oficial de cumplimiento diseña una herramienta para aplicar la evaluación, por ejemplo, diseña una plantilla en Excel o desarrollan una aplicación en la web, una plataforma, una especie de Salesforce para poder capturar la información, y lo que hacen es una capacitación para los líderes de los procesos y le entregan las herramientas a los líderes de los procesos y le dicen, mire, aquí está la herramienta, aquí está la plantilla, evalúe su proceso y móntemela acá. Esa forma de hacer la evaluación en realidad no es una evaluación, es una autoevaluación, porque yo le estoy pidiendo al líder del proceso que evalúe su propio proceso y que me identifique los eventos de riesgo. Esa forma de hacerlo tiene muchos problemas, no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque el líder del proceso sabe de su proceso, tiene conocimiento y experiencia en su proceso, pero él no es experto en lavado de activos. Y si no es experto en lavado de activos, no tiene elementos de juicio para poder identificar eventos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por más que usted le dé una capacitación de 1 hora, 2 horas sobre lavado de activos, él no tiene esa capacidad. Y adicionalmente hay una gran cantidad de sesgos que se pueden producir porque obviamente él está evaluando su propio proceso y muchas veces él no querrá reflejar realmente los niveles de riesgo que puede estar enfrentando por miedo a que su proceso se estigmatice o por miedo a que le pongan más controles. Entonces, por esa razón, surgen ciertas dificultades. Y es cómo logramos asegurar que en el proceso de identificación de eventos de riesgo, la compañía pueda tener la tranquilidad de que todos los eventos de riesgo queden realmente identificados. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que no se nos queden eventos de riesgo por fuera de la matriz de riesgos o del mapa de riesgos? ¿Cómo hacemos para estar tranquilos de que todos los eventos de riesgo realmente están identificados? Y aquí es donde las tipologías cumplen un papel muy importante. Lo que deberían hacer las organizaciones es tomar las compilaciones de tipologías que elaboran las unidades de inteligencia financiera y hacer una preselección de las tipologías que guardan relación con el objeto social de la compañía, que guardan relación con las actividades que constituyen el giro ordinario de los negocios de la organización. Esa preselección sirve como criterio orientador para la evaluación de riesgo. Entonces yo voy a tener por un lado una preselección de tipologías, de las tipologías que le pegan a mi organización, de las tipologías que podrían presentarse en el sector económico al cual está adscrito mi organización, y tengo por el otro lado el proceso a evaluar. ¿Qué debe hacer el evaluador? Fundamentalmente un análisis comparativo. Un análisis comparativo entre la tipología y el procedimiento que estoy evaluando o el proceso que estoy evaluando. Y a través de ese análisis comparativo de las tipologías preseleccionadas y el proceso evaluado, puedo identificar eventos de riesgo. El evento de riesgo se traduce esencialmente en una especificación o en una aplicación, en una transferencia de la tipología al proceso. Lo que tiene que preguntarse el evaluador es, ¿esta tipología podría presentarse en mi proceso? En ese caso, ¿cómo se presentaría? ¿De qué manera? Luego lo que hace el evento de riesgo es detallar la forma específica en que la tipología se podría presentar en el proceso. No se trata simplemente de coger la tipología y pegarla, no. Se trata de reflexionar
acerca de cómo es que esa tipología en la práctica podría darse en mi proceso. Y yo tendría que definir quién, cómo, cuándo, dónde, de qué manera se podría presentar esa tipología. Por eso el evento de riesgo es mucho más rico, mucho más detallado, mucho más prolijo que la tipología, porque el evento de riesgo ya me está aterrizando eso a la realidad de mi organización y le está poniendo nombre y apellido a los protagonistas y ya me puede decir con cargos cuáles son las personas que podrían quedar involucradas. Eso entonces me va a servir para la medición del riesgo, porque si yo ya tengo una tipología que me orienta y me dice cómo la debo determinar, cómo debo configurar mi evento de riesgo, también me da muchos elementos para poder determinar qué probabilidad hay de que eso ocurra y cuál sería el impacto en el evento de que eso ocurriera. Luego la tipología también me ayuda. Por ejemplo, uno puede tratar de identificar cuáles son las tipologías más comunes por índice de prevalencia, cuáles son las tipologías que más se presentan en la realidad. Y eso es un criterio importante para medir la probabilidad de ocurrencia de ese evento en mi organización. Pero además, cuando yo aterrizo la tipología en un evento de riesgo, tengo muchos más elementos de juicio para la definición de los controles. ¿Qué controles debo implementar en el proceso para evitar que ese evento de riesgo me ocurra? Y aquí entonces llegamos a lo que ustedes ven al final de la pantalla, que es la detección y las señales de alerta. Tener claramente identificados los eventos de riesgo con base en las tipologías me permite identificar cuáles son los mecanismos de detección más apropiados y cuáles son las señales de alerta que yo debo tener en cuenta. Ahora, en este momento estamos entrando a una nueva era en lo que son los sistemas de administración de riesgos. Hace algunos años, la Unidad de Inteligencia Financiera chilena, que fue pionera en eso en la región, sacó un estudio de tipologías, una compilación de tipologías, pero no solamente describió las tipologías, sino que a cada tipología le agregó unas señales de alerta. Eso lo hicieron los chilenos hace ya varios años, fueron pioneros en la región y sirvió de gran ayuda, porque las organizaciones comenzaron ya no solamente a tener en cuenta las tipologías, sino las señales de alerta que la Unidad de Inteligencia Financiera les recomendaba tener en cuenta para detectar esas tipologías o esos eventos de riesgo en su organización. Y eso tiene un impacto muy importante, como ya lo voy a ver un poco más adelante. ¿Ok? Entonces fíjense la utilidad tan grande que tienen las tipologías, especialmente para asegurarnos que nuestra organización identifique todos los eventos de riesgo. Sobre todo por algo, y esto lo he visto yo mucho en la consultoría, que muchas veces la organización se enfoca, prioriza, le da más importancia a la metodología de medición del riesgo y a los controles, y la identificación del riesgo no le presta tanta atención. Y resulta que ese es el primer eslabón de la cadena. Si usted no identifica bien los eventos de riesgo, por más que su medición sea fantástica y por más de que usted tenga los mejores controles, pues su organización no está suficientemente protegida, porque usted no se puede proteger de lo que no ve. Si usted no identifica un evento de riesgo, usted no se puede proteger de ese evento de riesgo. Entonces es muy importante asegurarnos de que todos los eventos de riesgo estén debidamente identificados, y para eso son esenciales las compilaciones de tipologías. Ahora bien, también son importantes en términos de política pública. Todos los países, por la recomendación número 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional, tienen que hacer una evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esa evaluación nacional de riesgo identifica amenazas y vulnerabilidades en materia de lavado de activos. Y por supuesto, al hacer la evaluación nacional de riesgo, ahí es muy importante los estudios de tipologías. ¿Qué es lo que se está presentando? ¿Cómo es que se están lavando activos en la sociedad? Yo tuve el privilegio de dirigir la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos de Colombia en el año 2016. Y en el componente de amenaza hicimos un estudio transversal y longitudinal para poder identificar cuáles eran las tipologías. Ahora les voy a mostrar al final algunos de los resultados que tuvimos en cuenta en esa Evaluación Nacional de Riesgo para medir el riesgo de lavado de activos en Colombia. Y por supuesto, al tener esa Evaluación Nacional de Riesgo, donde el componente de amenaza es muy importante, podemos tener un insumo para la elaboración de la política pública. En el caso colombiano, nosotros tuvimos hasta hace apenas un par de años un documento COMPES del Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, que definía cuál era la política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Esa política pública estaba soportada en un árbol de problemas que tenía un componente de evaluación nacional de riesgo.
Entonces, fíjense que las tipologías sirven para la evaluación nacional de riesgo, la que a su vez orienta la política pública. Y esa es algo muy potente y muy importante para entender la finalidad y por qué las unidades de inteligencia se esfuerzan en hacer esas compilaciones de tipologías. Y por último, porque los organismos de persecución penal, entiéndase Fiscalía General de la Nación, o Ministerio Público como lo llaman en otros países, o Procuraduría General como la llaman en otros países, el organismo encargado de la persecución y el titular de la acción penal en esos países, pues necesita saber cuáles son las técnicas de investigación criminal más eficaces frente al lavado de activos. No es lo mismo investigar el lavado de activos en el sector financiero que en el sector de comercio exterior, o en el sector de la minería, o en el sector del transporte de carga. Cada uno de esos sectores tiene sus particularidades y tiene tipologías que son propias. Entonces, si yo estoy investigando un lavado de activos en el sector financiero, pues ciertas técnicas de investigación criminal van a ser más acordes, más eficaces que las que yo aplico en la minería o las que puedo aplicar en comercio exterior. Por esa razón, es muy importante tener el análisis de contexto de cómo es que se comete el fenómeno, y ahí aparecen las tipologías. El punto número 1 para definir cuáles son las mejores técnicas es hacer el análisis de contexto para identificar cuáles son las tipologías que están utilizando en cada sector las organizaciones criminales. A partir de ese análisis de contexto yo puedo hacer un perfilamiento criminal de las organizaciones que operan en ese sector y decir, mire, esas organizaciones cometen el lavado de activos de esta manera y normalmente utilizan este tipo de estructuras, normalmente utilizan sociedades fachadas dedicadas a estas actividades, normalmente les gusta meterse en el negocio de este tipo de bienes y servicios, normalmente utilizan estos canales de distribución, utilizan normalmente estas cadenas de abastecimiento, normalmente se enfocan en estos targets de mercado, ¿sí? Ese perfilamiento es gracias a que conocemos cómo realizan el delito y cuáles son las tipologías que aplican. Y podemos caracterizar esas organizaciones económicas a partir de esas organizaciones criminales, a partir del perfil criminal que tienen. Podemos caracterizarlas económicamente, y eso es lo que ha llevado en muchos sectores, por ejemplo el sector financiero, a que haya actividades de de-risking. Y es que dicen, mire, para nosotros las organizaciones, las empresas dedicadas a estas actividades, las tenemos como actividades de alto riesgo. Las segmentan en niveles de alto riesgo y se imponen controles específicos frente a esas unidades económicas porque se sabe que tienen una vinculación cercana a actividades que son propias de tipologías de lavado de activos. Y a partir de eso se escogen las mejores técnicas de investigación criminal en cada caso. Entonces, por ejemplo, en algunos casos las interceptaciones de comunicaciones son el mejor mecanismo. Los agentes encubiertos, los informantes, los infiltrados son también unas técnicas muy sofisticadas que son muy eficaces en ciertos sectores. La interdicción del dinero ilícito, que consiste fundamentalmente en perseguir los recursos ilícitos, las caletas, perseguir los vehículos que transportan ese dinero, los correos humanos que llevan ese dinero y quitarles el dinero, la interdicción. Y las entregas vigiladas, cuando las organizaciones saben que van a haber unos pagos ilícitos, pues simplemente dejan que el pago ilícito se haga y siguen el rastro del dinero para poder conocer toda la cadena de personas que están involucradas con la actividad ilícita y poder entenderla de una manera mucho más integral. Muy bien, ¿cómo funciona la tipología en el control del lavado de activos? Entonces, ya hemos hablado de la importancia que tiene la tipología para la definición de los eventos de riesgo. Pero cuando yo tengo el evento de riesgo y conozco las tipologías que están detrás, puedo diseñar señales de alerta para que mi organización pueda detectar esa situación. Y esas señales de alerta deben estar definidas por unas condiciones de activación. Yo tengo que decirle a mis colaboradores, mire, cuando se presenten estas condiciones, usted va a activar las señales de alerta. Entonces, por ejemplo, cuando el proveedor no me da la información suficiente, cuando el proveedor me miente, cuando la información que está del proveedor no es consecuente o coherente con el sector al que pertenece, son condiciones que yo defino en mi política para activar las señales de alerta. Cuando hablamos de organizaciones más sofisticadas que tienen sistemas de control y monitoreo transaccional, por ejemplo un banco, estas señales de alerta son automáticas y las condiciones de activación están programadas o están parametrizadas en un software
que analiza las operaciones, las procesa, identifica las condiciones de activación y produce la alerta automática que llega al área de cumplimiento. Entonces, ¿qué encuentra uno? En muchas oportunidades las compañías van y compran el software de control y monitoreo transaccional, que hay muchos en el mercado, y simplemente vienen, lo instalan. Esos programas normalmente vienen con una programación por default, vienen con una programación de fábrica, y lo que hacen los oficiales de cumplimiento es ponerla como viene de fábrica, y luego comienzan a graduar las condiciones de activación de las alertas en función de la cantidad de alertas que produce para no congestionar el área de cumplimiento. Entonces, cuando el sistema está botando muchas alertas, más alertas de las que ellos pueden procesar, pues entonces bajan las condiciones de activación para que se produzcan menos alertas, y entonces de esa manera se pueda reducir la carga de trabajo en el área de cumplimiento. Eso es un error craso que se suele cometer con muchísima frecuencia, porque la parametrización heurística, y cuando hablamos de heurística hablamos de ensayo y error, entonces la parametrización por ensayo y error es absolutamente riesgosa, y eso lleva a que las organizaciones, por más de que inviertan mucho dinero en sistemas de control y monitoreo transaccional, en realidad no estén protegidas contra el riesgo. Para que realmente las empresas, las compañías estén protegidas, las condiciones de activación deben ser consecuentes con unas señales de alerta que a su vez deben ser coherentes con los eventos de riesgo que responden a las tipologías a las cuales está expuesta la organización. Entonces hay una lógica que arranca desde las tipologías, que nos lleva a los eventos a las señales de alerta, y las señales de alerta a las condiciones de activación. De tal manera que si yo no tengo en consideración eso, de pronto estoy poniendo condiciones de activación que no me sirven para nada. Y el último punto son las reglas de monitoreo. Yo defino unas condiciones de activación de la señal de alerta, pero ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la rutina o algoritmo que yo utilizo para detectar, para buscar esas condiciones de activación? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una revisión aleatoria, vamos a coger las operaciones y las vamos a revisar aleatoriamente, o vamos a revisar una por una, y entonces vamos a poner unos filtros permanentes. Vamos a hacer un control previo o posterior, o vamos a hacer un control automatizado o manual. Esas son las reglas de monitoreo. ¿Cuál es el procedimiento que yo voy a utilizar para revisar mis operaciones, para monitorear mis operaciones y detectar en esas operaciones las condiciones de activación que me llevan a las señales de alerta? Entonces fíjense cómo en el centro, en el core de toda esta lógica están precisamente las tipologías. Para terminar y dar paso a la parte más práctica, yo les mencionaba que en Colombia se han hecho esos trabajos. Yo tengo el privilegio de ser el fundador y el director del Observatorio de Lavado de Activos y la Extinción de Dominio de la Universidad de Rosario, donde nos hemos dedicado a hacer un poquito de academia y de estudios científicos sobre esta materia. Y en el año 2016 publicamos con la Unidad de Información y Análisis Financiera un libro que se llama Síntesis y Reflexiones sobre el Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo en Colombia. Y ahí tratamos de hacer un diagnóstico de cuál era el estado de efectividad del sistema antilavado en Colombia. Uno de los capítulos de ese libro fue un estudio sistemático de sentencias de lavado de activos entre el año 2013 y 2015 para identificar, entre otras cosas, las tipologías que más ocurren en Colombia. Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en este estudio, cómo las diferentes tipologías que se identificaron en esas sentencias de ese año y cuál es la prevalencia. Entonces fíjense que ahí está muy claro. La tipología más utilizada es la tipología de ingreso de divisas al país mediante correos humanos, mediante contrabando físico de divisas. Entonces, ¿qué es el contrabando físico de divisas? El contrabando físico de divisas pues no es otra cosa que ingresar grandes cantidades de dinero físicamente por lugares no habilitados del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica? ¿Qué es lo que se encuentra en temas de lavado de activos en Colombia? Se encuentra que las organizaciones criminales están introduciendo el dinero de dos grandes formas. Una, físicamente, ingresan el dinero a través, por ejemplo, de caletas en los contenedores de las embarcaciones, o a través de embarcaciones que llegan a puertos hechizos en cualquier lugar de las costas colombianas, y ahí desembarcan grandes cantidades de dinero. Llega un yate o llega una embarcación,
Recuerden ustedes, por ejemplo, que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llegó a desarrollar la capacidad de construir embarcaciones sumergibles y semisumergibles con autonomía para llegar a las costas del Pacífico de México, lo que conocíamos como los submarinos de las FARC. Y ahí nosotros teníamos conocimiento de que hubo apoyo de algunos ingenieros navales internacionales que vinieron a las selvas del Cauca colombiano y les ayudaron a construir esas embarcaciones. Esas embarcaciones tenían un doble propósito: les ayudaban para sacar la droga, entonces las cargaban de droga y las mandaban a México, pero también servían para cargarlas de dinero y traerlas a Colombia. Entonces, claro, para las autoridades colombianas es muy difícil poder interceptar una embarcación completamente sumergible en el océano Pacífico. O sea, son demasiadas millas náuticas y no tenemos una capacidad de monitoreo de todas nuestras aguas y mucho menos de las aguas internacionales. Entonces es muy difícil. La única forma de contrarrestar esto es con inteligencia naval. Colombia ha desarrollado una enorme capacidad de inteligencia naval, pero de todas maneras es muy difícil. Entonces, una gran cantidad de dinero ingresa de esa forma, a través del contrabando físico, bien sea en embarcaciones o a través de contenedores de dinero que vienen en embarcaciones comerciales. Y la otra forma es a través del contrabando de mercancía. A los delincuentes, a las organizaciones criminales, muchos de sus socios internacionales, como los mexicanos o los centroamericanos, salvadoreños, las maras, no les pagan en dinero, les pagan con mercancía, les pagan con whisky, les pagan con cigarrillos, le pagan con ropa, con electrodomésticos. Y normalmente les entregan barcos o contenedores cargados de esa mercancía que compran en China o que compran en otros países, y lo que hacen ellos es traer esas embarcaciones, y lo que introducen de contrabando no es el dinero, sino es la mercancía. Esa mercancía ingresa a Colombia y es llevado a través de unas redes de mercado negro al mercado informal. Llega a grandes mayoristas de mercancía de contrabando, y ellos son las que la distribuyen a las redes minoristas en los San Andresitos o en los estancos o en ciertos lugares donde, o inclusive en los comercios que vemos en la calle. Entonces eso genera o alimenta una economía informal en la cual el delincuente se convierte en proveedor de unos mayoristas que movilizan la economía informal en Colombia, especialmente en el ámbito de licores y cigarrillos. Una gran participación del contrabando que viene y que está asociado con dineros del narcotráfico entra en contrabando de licores y de cigarrillos principalmente. La otra gran tipología que ustedes pueden ver ahí es la transferencia fraccionada de dineros ilícitos. Esa sigue siendo una tipología sumamente utilizada en Colombia en esta materia. ¿Qué es lo que hacen ellos fundamentalmente? Piensen ustedes que en el estado de la Florida, ¿cierto? Solamente para hablar del estado de la Florida, pues hay muchas ciudades, y en esas ciudades hay diferentes empresas o oficinas encargadas de hacer giros internacionales, ¿cierto? Entonces pueden ir a oficinas como Western Union, o pueden ir a otro tipo de oficinas que envían y remesas. Incluso acá el tema de los transmisores de dinero como Envía o Servientrega, pues prestan ese servicio de transferencia de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen una red importante de personas a las cuales llaman pitufos, ¿sí? A esas personas básicamente hay un gran reciclador en el medio, una persona que es la que maneja los grandes volúmenes de capital, tiene a sus recicladores y tiene un inventario de todas las oficinas desde las cuales se puede enviar dinero, por ejemplo, a Colombia. Entonces lo que hacen ellos es que tienen $1.000.000 o 10 millones de dólares para enviar a Colombia. Ellos fraccionan ese dinero en pequeñas cantidades, en montos de $1.000, $2.000, $3.000, y se las entregan a los pitufos. El trabajo de los pitufos, ¿cuál es? Es ir a estas oficinas de giros internacionales y hacer un giro o hacer un envío, una transferencia a Colombia. Por supuesto son por montos pequeños para que no se activen las alertas de prevención de lavado de activos. Pero ellos tienen el inventario y lo que hacen es no quemar las oficinas, es decir, no van siempre a la misma oficina, sino que van con regularidad, con cierta frecuencia, pero no para despertar sospechas. Entonces ellos conocen la red de oficinas, las tienen inventariadas y saben con qué frecuencia van a una u otra para poder hacer esos giros. Los giros llegan a Colombia, pero no llegan a la misma casa de cambio, sino que llegan a diversas casas de cambio.
Entonces puede llegar algunos giros a Cali, otros llegan a Medellín, otros llegan a Bogotá, otros llegan a Villavicencio. Y allí hay pitufos que también reciben los giros. También hay un inventario de las oficinas a donde pueden ir a enviar y no envían siempre a la misma, siempre envían a otras diferentes para que no se despierten sospechas. El pitufo lo que hace, su trabajo es ir y recoger los giros y se los lleva a otro reciclador que hay en Colombia. Entonces estamos hablando de una red enorme, de un ecosistema muy grande, con un network, una red intrincada de transferencias que es muy difícil para las autoridades detectar por el bajo monto con el que se mueven. Entonces, a través de ese mecanismo logran girar millones de dólares hacia diferentes países, no solamente hacia Colombia, hacia México, hacia Venezuela, hacia cualquier otro país donde puedan enviar y reciclar el dinero. Y una tercera tipología, para no saturarlos con esto, es el del pitufeo. Si ustedes lo ven acá, tiene una importante prevalencia. El pitufeo o smurfing es una tipología muy utilizada. Hay dos grandes tipologías, dos modalidades de pitufeo. Uno es el pitufeo de operaciones de comercio exterior o de giros internacionales, que es el que les acabo de mencionar. El pitufeo de giros internacionales, que fue el que expliqué. Y el otro es el pitufeo de cuentas bancarias. Entonces, ¿qué hacen las organizaciones criminales? Cuando ese reciclador que está acá en Colombia tiene una gran cantidad de dinero y necesita ocultarla, para él lo mejor es poder abrir muchas cuentas bancarias por una baja cantidad de dinero en cada una de ellas y las va alimentando gradualmente sin activar las alertas del sistema financiero. Entonces, ¿qué hace esta persona? Estas personas se van para un barrio muy pobre, un barrio, digamos, con unas condiciones de vida muy marginales, hacen una fiesta, traen música, licor, comida, invitan a la gente y comienzan a la gente a decirle, bueno, al que abra una cuenta bancaria y me traiga la tarjeta de débito y la libreta de la apertura de la cuenta, yo le voy a pagar mensualmente 15.000 pesos por el solo hecho de que me entregue la cuenta y que me deje tener la cuenta. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues la gente necesita el dinero, va y abre una cuenta, va donde el tipo, le entrega la tarjeta de débito, le entrega la libreta y pasa mensualmente por sus 15.000 pesos. ¿Qué hace el delincuente? ¿Qué hace la organización con esas cuentas bancarias? Comienza a introducir dinero ilícito en esas cuentas. Introduce montos pequeños para no despertar las alertas. Introduce montos de 500.000, 1.000.000, 1.500.000, para mantener un perfil bajo. Y ahí se va generando un ahorro, Por eso cuando se hacen los allanamientos a estas empresas fachadas, a estas organizaciones criminales, se encuentran cajas completas con tarjetas débito o con libretas de apertura de cuenta, porque ellos pueden tener 1.500 cuentas donde están movilizando pequeños montos de dinero y las están engordando gradualmente. Por supuesto, ellos tienen un riesgo ahí, y es que cualquier día esta persona, que es la titular real de la cuenta, le da por ir al banco y preguntar cuánta plata hay, y como él es el titular, pues simplemente pide una nueva tarjeta y saca la plata y se perdió. Entonces, precisamente para evitar esas circunstancias, estas modalidades de pitufeo han comenzado a complejizarse y a sofisticarse, y entonces lo que han hecho es comenzar ellos a tener el control de las cuentas, abriendo cuentas con cédulas falsas y hurtándole la identidad a la gente. Entonces, cuando una persona dice, diga, es que hay una cuenta abierta en un banco a mi nombre, pero yo nunca la abrí. Bueno, es que tal vez a usted le clonaron la identidad, le falsificaron su cédula y fueron allá y abrieron la cuenta a su nombre, y el que sale en la foto y el que firmó y el que puso la huella es otro tipo que no es usted, pero su nombre y su número de cédula lo utilizaron para abrir la cuenta. La ventaja para la organización es que usted tal vez nunca se dé cuenta de eso y le da control total de la organización y minimiza el riesgo de que se le pierda la plata. Algunas organizaciones son todavía más arriesgadas y lo que hacen es simplemente falsifican de plano una cuenta con un nombre falso, un número falso, y con eso van y abren una cuenta, lo cual es más complejo porque los controles de los bancos se han ido perfeccionando, pero todavía hay, digamos, organizaciones que tienen poder suficiente para falsificar documentos, incluso con gente dentro de la registraduría que les entrega los números de las cédulas, por ejemplo, de los muertos, para que ellos puedan ir y abrir las cuentas bancarias a nombre de esas personas y tener una red importante. Por eso es que los contadores de las organizaciones criminales son tipos muy importantes para las investigaciones criminales, porque ellos son los que tienen el inventario de todas las cuentas y saben dónde está la plata.
En la época de Pablo Escobar, en la época del cartel de Cali, la plata estaba en caletas físicamente, en casas o en fincas, y allá las tenían enterradas. Hoy en día los delincuentes no hacen eso porque saben que la plata se daña, se pierde o se la quitan. Entonces prefieren estos mecanismos más sofisticados para meter la plata en el mercado financiero o en la economía lícita, pero a través de instrumentos o vehículos que no dejen rastro y que distraigan a las autoridades y no les permitan encontrar el dinero. Bueno, esto pues básicamente por mencionarles solamente algunas de las tipologías más utilizadas en Colombia.